Buenas tardes, soy Eleonora Punto y hoy vamos a tratar sobre esta enfermedad, sobre el tétanos, que si bien no es una enfermedad muy frecuente, pero hay que tratar de conocerla como para que no nos pase desapercibida, porque con un adecuado tratamiento en terapia intensiva disminuye francamente la mortalidad. Bueno, en esta imagen lo único que basta decir es que esta es la ruta de aprendizaje, son 11 temas principales dentro de esta enfermedad, y si queda alguno pendiente lo podemos charlar y evacuar las dudas en el Zoom en donde nos reunimos semanalmente. El tétanos es una enfermedad neurológica, infecciosa, no contagiosa, que está causada por la neurotoxina del Clostridium tetani. Esta es una bacteria que se encuentra en el suelo, en las heces de animales y humanos, y es una enfermedad que se produce esporádicamente y casi siempre afecta a personas no inmunizadas, parcialmente o totalmente inmunizadas. Pero estas que están totalmente inmunizadas no logran mantener una inmunidad adecuada con dosis de refuerzo de la vacuna. Por eso sería muy importante que para tener protección de todos los grupos de edad, es decir, que tengan una inmunización primaria universal, con el mantenimiento de niveles adecuados de antitoxina por medio de los refuerzos. A pesar de ser una enfermedad inmunoprevenible, sigue siendo un importante problema para la salud pública en todo el mundo, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Además es muy relevante porque tiene una alta tasa de morbimortalidad. La incidencia global es alta de esta enfermedad y tiene un índice de letalidad variable, que va desde el 6 al 72%, que esto depende de la disponibilidad de los cuidados intensivos y que además estén bien equipadas. La incidencia y la mortalidad del tétanos en el mundo desarrollado son bajos. ¿Por qué? Porque tienen un alto nivel de conciencia de salud en términos de vacunación, porque existe disponibilidad de recursos humanos y materiales para controlar la enfermedad. Y en estos países los grupos de riesgos principales son los ancianos, porque en ellos ha disminuido la protección de anticuerpos. Por ejemplo, en Estados Unidos el 70% de los casos y el 80% de las muertes se producen en sujetos mayores de 50 años, y en los países en desarrollo el tétanos es mucho más común en los jóvenes por falta de programas de inmunización y tratamiento inadecuado de las lesiones. También hay que hacer hincapié en que los países en vías de desarrollo, otro grupo de riesgo u otro tétanos mucho más frecuente son el tétanos materno y el que va de la mano, que es el tétanos neonatal, que se encuentra entre las consecuencias más comunes que ponen en peligro la vida en los partos sucios, las malas prácticas de curación del cordón umbilical y esto no es más que la manifestación, no es más que un indicador de inequidad en el acceso a la inmunización y a otros servicios de salud materna, neonatal e infantil. Cuando se desarrolla el tétanos, la tasa de mortalidad en estos casos son extremadamente altas, especialmente cuando no se dispone de atención médica adecuada, como dijimos antes, como por ejemplo suele ser el caso de los países de bajos ingresos. La iniciativa para la eliminación del tétanos materno y neonatal tiene como objetivo reducir los casos de ambos a niveles tan bajos que la enfermedad ya no sea un problema importante para la salud pública. Entonces, resumiendo, los grupos de riesgo para los países de altos ingresos son los mayores de 60 años y en los de bajos ingresos son los neonatos. De todas maneras, les hago hincapié que existen otros grupos de riesgo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud detectó
que hubo un brote de tétanos en África subsahariana, e investigando vieron que se relacionaba con adultos jóvenes que hacían, por cuestiones religiosas o por cuestiones culturales, se hacían la circuncisión voluntaria. Esto era debido a que los planes de vacunación, tal vez en estas regiones, estaban más dirigidos hacia los que son las mujeres fértiles o las niñas, y no los varones. Y también ha habido brotes, esto ya más en países desarrollados, donde hay acceso a la drogadicción parenteral, en adictos parenterales o subcutáneas. Otra imagen que quiero que vean es abajo a la izquierda, donde fíjense que este trabajo muestra cómo incide la vacunación en el descenso importante de lo que es la enfermedad, desde que se inició para los años 40 hasta, en este caso, descrito hasta después del 2000. Fíjense la curva como baja marcadamente, gracias a la vacunación, la prevención, la vacunación. La Organización Mundial de la Salud en la década del 80, en el año 1988, estimó que había casi 800.000 recién nacidos con tétanos neonatal. Entonces hicieron una serie de propuestas que querían llegar pasando para el 2020, para el 2025, querían llegar a eliminarlo. Pero lamentablemente no se puede ni eliminar ni erradicar el tétano. ¿Por qué? Porque la espora del Clostridium se encuentra diseminada por todo el ambiente, en todo el mundo. Entonces lo único que se logra es que haya menos de un caso por cada 1000 recién nacidos vivos. También tener en cuenta que la meta que se propusieron era que fuera eliminado de todo el mundo. Se logró, por ejemplo, en Haití, en el año 2016 logró eliminar el tétano neonatal y materno. Y hasta el marzo del 2019 todavía quedaban 13 países los cuales no habían alcanzado la meta. Y además, estimar la verdadera carga de tétanos es muy difícil, porque la mayoría de los casos ocurren en los países de bajos y medianos ingresos, donde los sistemas de vigilancia son muy limitados. Para el 2015, que coincide con la cifra solamente de 34.000 recién nacidos con tétanos, a diferencia de lo que ocurrió en el 88, o sea que fue un gran avance, se estimó que casi el 80% de las muertes por tétanos ocurrieron en el sur de Asia y en el África subsahariana. En realidad se estima el tétanos materno en base a los datos epidemiológicos que son más precisos en los que están disponibles sobre la incidencia del tétano neonatal. En los países de altos ingresos, como dijimos antes, se reportan casos. Poco, pero se reportan, y la mayoría de las veces son, como comentamos, en mayores de 60 años o en personas que se inyectan drogas, como por ejemplo ocurrió en el Reino Unido entre el año 2010 y 2014, que se reportaron de 2 a 7 casos anuales. En Francia, por ejemplo, se publicaron 70 pacientes con tétano con una edad media de 80 años. Los cuales fueron ingresados en las unidades de cuidados intensivos entre el año 2000 y 2014. En el Japón, por ejemplo, se reportó casi 500 casos de tétanos entre el 2000 y el 2016, probablemente debido a una baja inmunidad de los individuos mayores. ¿Por qué? Porque la mediana edad de ese trabajo de estos pacientes fue de 74 años. Es decir, las personas mayores están particularmente en riesgo de padecer tétano debido a la disminución con el tiempo de los títulos de anticuerpos, de su vacunación. Los usuarios de drogas inyectables
fueron identificados como un grupo de alto riesgo hace muchos años. Por ejemplo, ocurrió un brote entre el 2003 y el 2004 en el Reino Unido entre los usuarios que se inyectaban drogas que probablemente haya sido causado por una heroína contaminada que llevó a 24 casos de tétanos. También ocurrió en Estados Unidos un tipo muy parecido de brote por la inyección de heroína de alquitrán negro, que es de baja pureza y se asocia a la infección por tétanos. Hay estigmas que, como por ejemplo que la diabetes está cada vez más asociada con el riesgo de tétanos. Por ejemplo, entre el año 95 y 97, el 2% de los casos de tétanos fueron en pacientes con diabetes, que en comparación con el año 2009-2015, el 30% padecía diabetes. El aumento de este hecho no está claro, tal vez la tendencia podría estar explicada un poco por las prácticas de la inyección de insulina y también por menores concentraciones séricas de anticuerpos tetánicos. Otro estigma que se manifiesta en las diferentes publicaciones, que cuando hay un conflicto o un desastre natural en algún país, aún con infraestructura de salud pública adecuada, puede haber un aumento en la incidencia del tétanos a través de, por ejemplo, el desplazamiento de personas, la interrupción de los programas de vacunación, en fin, todo esto es lo que sea desastre, o conflictos bélicos, etcétera, puede llevar a un aumento en la incidencia de tétanos. La puerta de entrada del Clostridium tetani es a través de heridas punzantes o laceraciones, por ejemplo por traumas, aunque puede tener diferentes formas de ingreso. Y además de que puede ingresar a través de diferentes situaciones, existen un porcentaje que es bastante alto de formas en donde no se puede identificar la posible lesión para el ingreso de la bacteria, que son las formas inaparentes, que se ve más o menos en un 20%. Las puertas de entrada pueden ser quirúrgicas, que se ve en menos de un 3%, por quemaduras, gangrenas, úlceras crónicas, mordeduras de perro, intramusculares, cordón umbilical, como es en el neonatal, abortos, partos, como puede ser el materno, por ejemplo, infecciones dentales, inyecciones de usuarios de drogas, tanto por vía endovenosa como subcutánea, etc. Y recordar que las que más alta mortalidad tienen, que tienen una mortalidad de más o menos del 80%, son las quirúrgicas, posaborto, postpartos, el neonatal y los posteriores a las inyecciones de drogas endovenosas o subcutáneas. El tétanos es producido por una bacteria que es el Clostridium tetani, es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, es esporulado, que se distribuye en forma universal por todos los suelos. Las esporas, recordar que son muy estables en el ambiente, soportan, digamos, diferentes sustancias, como puede ser estar en contacto con etanol, fenol o formol, pero son más sensibles al yodo, glutaraldehído y al agua oxigenada. Se destruye en forma incompleta por ebullición y completamente por autoclave. La bacteria, acordémonos que presentan dos fases, una fase de resistencia que es la esporulada, la forma esporulada o espora, y una forma infectante que es la forma vegetativa. El pasaje de una a otra forma, que es de crucial relevancia, se produce porque tiene que haber en la puerta de entrada un medio ambiente adecuado, que es en anaerobiosis,
que se debe producir la caída del potencial redox, que se ve facilitada por la presencia de tejido necrótico, tejido infectado o por la presencia de cuerpos extraños. Esta caída del potencial redox es un momento clave, fundamental en el medio en que se encuentra la espora para permitirle el pasaje hacia la forma vegetativa. Sin esta caída de potencial redox no pasa de la forma de resistencia a la forma infectante. La multiplicación del bacilo también puede estar potenciada por diferentes sustancias. Por ejemplo, la presencia de ácido láctico, que también disminuye el potencial redox. La bacteria, en su forma vegetativa, entonces sí puede producir la toxina responsable de la enfermedad, que es la tetanoplasmina. Y la tetanolicina, que es una hemolicina, cuya función no está bien, no es bien conocida, pero parece ser que intervendría en la asociación con tetanoplasmina para el ingreso de la exotoxina a la célula nerviosa. Su transporte de la tetanoplasmina y de la tetanolicina es a través de axónico retrógrado, ¿sí? Y si hay una alta carga de toxina también lo puede hacer por vía hemática y linfática y puede llegar hasta el tronco del encéfalo y la médula. Recordemos cómo es el mecanismo normal de la liberación de los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque la tetanoplasmina impide la exocitosis o liberación del neurotransmisor. ¿Y cómo lo hace? Primero voy a explicar cómo es lo fisiológico a nivel de la unión neuromuscular y después les voy a mostrar lo que hace la tetanoplasmina sobre la sinaptobrevina. Habitualmente cuando se produce una contracción muscular, previamente a eso se debe producir la liberación de acetilcolina. ¿Y cómo se produce? Nosotros tenemos a nivel presináptico vesícula con el contenido de los neurotransmisores y para que se acerquen a la membrana presináptica y provocar la liberación del neurotransmisor, tienen que unirse una serie de proteínas, entre ellas la sinaptobrevina, la sintaxina, la SNAP25, que son, en su conjunto se las denomina SNAR, proteínas SNARE. Estas proteínas forman como un conjunto de proteínas que permiten que la vesícula con el contenido del neurotransmisor se acerque a la membrana y pueda liberarlo y este neurotransmisor unirse al receptor del músculo y así producir la contracción muscular adecuada que se necesite. En condiciones adecuadas, en la puerta de entrada de la espora del Clostridium tetani es capaz de germinar y produce las dos toxinas como mencionamos, la tetanolicina, que no se sabe bien para qué, o sea, qué función cumpliría, pero se cree que favorecería la tetanoplasmina. Por un lado, hay otros autores que hablan también de que produciría una caída del potencial redox, o sea que actuaría a dos niveles. Y la tetanoplasmina, que es la toxina tetánica, que es responsable de las manifestaciones clínicas, siendo una neurotoxina muy potente. La toxina se produce como una proteína de cadena simple que se somete a una modificación post-traduccional para producir cadenas pesadas y ligeras, unidas por un enlace disulfuro. La cadena pesada además se subdivide en un dominio C-terminal, que es el que se uniría al receptor de la neurona presináptica, y el dominio N-terminal, que media la translocación de la cadena ligera en el citosol de la neurona. La cadena ligera contiene además una metaloproteasa N-terminal, que es responsable de la acción de la toxina.
La toxina tetánica se une a las membranas presinápticas en las uniones neuromusculares y posteriormente se internaliza, o sea, se introduce dentro de la neurona y se transporta en forma retrógrada en la neurona motora a través de las vías axónicas basadas en microtúbulos. La toxina se somete a la transitosis y es captada por la neurona inhibitoria presináptica, donde la cadena ligera se libera en el citosol. No sé si lo llegan a ver, el puntero, pero es esta imagen agrandada que está acá. ¿Ven? Asciende por vía axónica, retrógrada, y una vez allí ejerce impide que la vesícula sináptica libere los neurotransmisores. La toxina, el mecanismo exacto de la translocación es desconocido, pero el proceso implica cambios estructurales inducidos por el pH. Además, la toxina se une principalmente a las terminaciones presinápticas de las motoneuronas inferiores, que vendrían a ser estas que están acá, donde puede causar una alteración local de la transmisión neuromuscular. Si la carga de toxina es alta, una parte puede diseñarse también, además que por vía axónica retrógrada, como ya dijimos, por el torrente sanguíneo linfático y unirse a terminales nerviosas en forma difusa. Puede llegar a los cuerpos neuronales del tronco del encéfalo y de la médula espinal. La toxina también llega por este tipo de transporte hasta el cerebro, en el interior de las neuronas. La toxina ya no puede ser neutralizada, recordémoslo. Una vez en el sistema nervioso central, difunde a neuronas inhibitorias, especialmente a las interneuronas glicinérgicas, y locales de la médula espinal, y neuronas descendentes GABAérgicas del tronco del encéfalo. O sea que actuaría a dos niveles, en las neuronas glicinérgicas, y en las GABAérgicas. El mecanismo íntimo por el cual actúa la toxina tetánica en la terminal sináptica es la degradación de la sinaptobrevina, como vimos anteriormente, que está producida por la cadena L, liviana, que actúa como una endopeptidasa zinc dependiente. La sinaptobrevina es una proteína que es necesaria para lo que les comenté, para la unión de las vesículas que almacenan los neurotransmisores con la membrana plasmática, es decir, se une la vesícula con la membrana plasmática. Así inhibe la liberación de los neurotransmisores inhibitorios, como son la glicina y el GABA. La desinhibición de las motoneuronas, ¿qué va a producir? Produce rigidez muscular y también los paroxismos, al no inhibirse la respuesta a estímulos aferentes. Con la pérdida del reflejo inhibitorio, los grupos musculares se contraen, tanto los agonistas como los antagonistas, que es lo que caracteriza a la contractura tetánica. Los grupos musculares de la cara se afectan precozmente, por lo que tiene vías que son cortas. También se va a afectar el sistema nervioso autónomo con predominio de la actividad simpática, en parte por el fracaso de la inhibición de la liberación de catecolaminas suprarrenales y en parte por falta de la inhibición de las neuronas del asta intermedio lateral de la médula espinal. La disautonomía que se produce, que se ve en las primeras semanas de la enfermedad, lleva a una hiperactividad simpática con elevación de las catecolaminas séricas. La unión de la toxina es irreversible, lo que lleva a que para que se produzca la recuperación funcional de todo el sistema musculoesquelético, digamos que todo el sistema, más que musculoesquelético, sería neuromuscular, se requiere la síntesis de nuevas terminaciones sinápticas, lo que explica el porqué de la prolongada duración de esta enfermedad. Esto es un resumen de lo que hablamos recién, es decir, tiene que haber anaerobiosis en el lugar, la puerta de entrada, entonces pasa desde ser una espora a una forma vegetativa, es decir, se tiene que producir la germinación, la multiplicación y ruptura de la forma vegetativa de la bacteria.
Recordemos que la espora es resistente, que la vegetativa es la infectante, que produce dos tipos de toxinas, la tetanospasmina, que es la responsable de la enfermedad, y la tetanolicina, que parece que ayuda no solo a la tetanospasmina para que penetre en el cuerpo celular de la neurona, sino también para reducir el potencial redox a nivel local. Por medio del transporte axonal retrógrado, inhibe las interneuronas lisinérgicas de la médula espinal y las GABAérgicas del tronco encefálico, provocando un bloqueo presináptico. Y también actuarían a nivel del asta intermedio lateral de la médula espinal, y hay una falta de inhibición de las motoneuronas alfa. La inhibición de la asta intermedio lateral médula espinal provocaría la falta de inhibición, ¿no es cierto? Provocaría una disautonomía y que ahora es una de las principales causas de muerte en el tétanos, cosa que antiguamente se producía por insuficiencia respiratoria, pero con el advenimiento de nuevas terapias intensivas, digamos que la disautonomía es la responsable, por ejemplo, por un paro cardíaco o por una arritmia. Y la falta de inhibición de las motoneuronas alfas lleva a la contractura tónico-clónica, es decir, la contractura de los músculos agonistas y antagonistas de los músculos, precisamente. Existen varias formas clínicas de tétanos. Estaría la forma generalizado, localizado y el neonatal. Y también algunos separan dentro del, digamos, lo excluyen de la forma localizada al cefálico. La forma generalizada es la más frecuente. El localizado tiene ciertas características, que son que hay rigidez de los músculos cercanos a la puerta de entrada, suele ser leve y además puede generalizarse. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Se resuelve espontáneamente, esto es en general, y puede ser el de los miembros o el cefálico, como dije, que algunos autores lo separan dentro de la forma localizada. Y dentro de aquel que es de los miembros puede ser monopléjico o parapléjico. Esta forma puede producirse en pacientes con inmunidad parcial, pero puede ser un pródromo previo al tétano generalizado, depende de la cantidad de toxina presente. El tétano cefálico, como dijimos, puede estar incluido dentro de la forma generalizada o agregarlo como una cuarta forma clínica. En definitiva, es un tétano localizado que afecta a la musculatura dependiendo de los pares craneales. Generalmente está relacionado con lesiones en la cara o en la cabeza y suele manifestarse a veces por el compromiso de alguno de los pares craneanos. ¿Cuáles son los pares craneanos fundamentalmente afectados? Son el tercero, el cuarto, el séptimo, el noveno, el décimo y el 12. El más frecuentemente afectado es el facial y en oportunidades se afectan también los músculos extraoculares. Hay dos formas clínicas especiales que son el tétano cefálico paralítico de Rose o de Rose, que se ve una contractura en una hemicara, un parálisis facial en la opuesta, y el tétano cefálico de Worms, que es similar al de Rose, pero se agrega oftalmoplegia bilateral por afectación del tercer par. En general son de buena evolución, no requieren más que las primeras medidas terapéuticas y, por supuesto, observación. Después estaría el tétanos neonatal, que es aquel que se presenta dentro de los 28 días del nacimiento. Ya hablamos con qué está relacionado, con una mala higiene en el parto o en el tratamiento del cordón umbilical. Y está el tétanos materno, que se lo define durante todo el embarazo hasta 6 semanas después del parto. Y se relaciona también con mal seguimiento del embarazo o mala higiene del parto y de la atención periparto.
Bueno, esto es una imagen de un tétanos generalizado. Fíjese en la postura del paciente, está como apoyado en su parte bien posterior y alta de la cabeza. La contractura, si pueden observar la contractura de los músculos del cuello, se ven los pliegues, se ve la anatomía. Esto es cuando le extrajeron el nódulo que se hace o el granuloma que se hace posterior a la inyección intramuscular. Esto es el área donde estaba la intramuscular. Estos son los gestos de dolor cuando se producen las contracturas musculares, porque duelen las. Lo mismo, se produce una contractura, fíjense el cuello, como se marca la contractura de la musculatura. Fíjense que está con una risa sardónica, a pesar de que ustedes por ahí no lo pueden llegar a ver. Este es un cefálico, es un localizado cefálico, fue por una astilla que después de unos cuantos días nos dimos cuenta que tenía una astilla en la cara, hasta que lo pudimos observar adecuadamente, bueno, y se le hizo la extracción y cirugía. Respecto a la clínica, recordemos que tiene un periodo de incubación, que es el tiempo entre la producción de la herida y la aparición del primer signo, que es el trismus. No hay otro síntoma de aparición inicial, es el trismus. El trismus obliga a pensar en tétanos y se da entre 1 y 14 días. Y después estaría el periodo de generalización, que es el tiempo entre la aparición del trismus y la contractura generalizada, y que varía de acuerdo a la gravedad. Vamos a describir más profundamente lo que es el tétano generalizado, porque es el tétano que más frecuentemente se ve y tal vez que es con el que mayor dificultad tengan a la hora de la práctica clínica habitual. El síntoma inicial de la enfermedad es el trismus. El paciente siempre está lúcido, es excepcional la presencia de fiebre. Tiene 3 características, que es espontáneo, es indoloro y irreductible y es producido por la rigidez de los músculos maceteros. El paciente puede tener una risa sardónica, la señora que mostré se veía perfectamente, que es que la mitad de cara desde la nariz para arriba tiene cara de enojado y de la mitad para abajo sonríe. La disfagia, que es por compromiso de los músculos de la deglución, una contractura tónica. La hipertonía muscular determina la afección de los músculos de la mímica, como son por ejemplo la risa sardónica, el trismus y la disfagia. Se generaliza progresivamente hasta los músculos dorsales, como por ejemplo los paravertebrales o de la nuca. La pared abdominal, la torácica, que puede provocar la contractura sostenida de los músculos torácicos, puede llevar a la insuficiencia respiratoria, los músculos extensores de los 4 miembros, el laringoespasmo, que es por compromiso de los músculos laringeos, que es una de las manifestaciones probablemente más preocupantes, que cuando se suma a los espasmos de los músculos faringeos puede desencadenar una crisis asfíctica con hipoxia aguda y riesgo de óbito. La contractura clónica, además de la tónica, que son los paroxismos o espasmos, que son contracciones paroxísticas dolorosas seguidas de relajación y pueden ser espontáneas o desencadenadas. El opistótono, que es la postura del tétanos, que se produce por espasmo generalizado, también por contractura tónica generalizada del tronco, con flexión de brazos y extensión de piernas. Es decir, el opistótono puede ser por un espasmo generalizado, una contractura tónica generalizada, o porque se le agrega una contractura tónica generalizada. Recordemos que estos paroxismos producen acidosis láctica y en casos graves aumentan en frecuencia e intensidad, requiriendo mayor sedación, relajación farmacológica y ventilación mecánica. También hay que hacer hincapié en la disautonomía que se puede producir, que antes del uso de la ventilación mecánica la mayoría de los pacientes con tétano fallecía por insuficiencia respiratoria, que creo que esto ya se los mencioné, que con el advenimiento de los cuidados intensivos el tétano grave se acompaña de marcada inestabilidad autonómica. El sistema nervioso simpático, que es el más afectado, puede manifestarse
digamos, si bien es el más afectado, pueden observarse también alteraciones parasimpáticas, como la hipotensión, la bradicardia y la sistolia. Las alteraciones de este sistema, del sistema nervioso autónomo, ocurrieron más tarde en el proceso de la enfermedad, pero con el monitoreo invasivo moderno los signos son evidentes en una etapa temprana. El sistema nervioso autónomo se puede manifestar por hipertensión y por taquicardia, que son las características más comunes, y pueden producirse fluctuaciones rápidas en la presión arterial o bradicardia, que son particularmente muy difíciles de manejar. Los efectos autonómicos también producen alteraciones en la función de los intestinos, la vejiga y un aumento de las secreciones respiratorias, lo que además complica el manejo de la enfermedad. También hay que tener en cuenta que los pacientes están mucho tiempo inmóviles, ¿no es cierto?, por largos periodos, durante los cuales reciben altas tasas de sedantes, de relajantes musculares, y por lo tanto son susceptibles de padecer complicaciones de la enfermedad crítica a largo plazo. Las crisis disautonómicas de las que estamos hablando se asociaron con niveles séricos elevados de catecolaminas. Estos son 3 casos de tétanos secundarios a un trauma. El de la izquierda arriba es un niño que iba de 16 años, que iba en bici, fue atropellado por un coche, fue internado con sangrado leve del sistema nervioso central, fue dado de alta con esta lesión que se ve, que esta es la parte de la espalda de la columna, donde no fue vacunado. A las 2 semanas, una semana de haber sido dado de alta, tuvo que ser ingresado en el Hospital Muñiz por un tétanos. El chiquito de la derecha, arriba, también es un niño de 13 años que fue operado por un vientre en tabla, que lo que puede dar el tétanos es la contractura de los abdominales. El chico se había lastimado saltando una reja, a los 2 días ingresa a un hospital, lo revisan, tiene un abdomen duro, piensan que es quirúrgico, y lo único que le sacan es un apéndice edematizada, nada, pero tenía un tétano sobreagudo. Y después las 2 imágenes de abajo es un paciente, fíjense la facies sardónica, la cara característica del tétanos, con el apoyo del vértice del cráneo sobre la cama. Fíjense que es la postura de los pacientes, es la que más cómoda le queda por contractura de los paravertebrales. Este señor se había producido un trauma contuso cortante de la arteria radial, debió ser ingresado a un hospital. Lo transfunden, lo operan, etc. Esta es la mano, va la mano, la parte del antebrazo entre la unión con la mano, la de la izquierda, y la de la derecha es su fascie. Bueno, había tenido ese trauma, lo tienen que ingresar al hospital, donde le hacen todas las curaciones, transfusión, etcétera, y cuando le dan el alta reingresa al Hospital Muñiz por un tétanos agudo. Así que bueno, hay que pensar en la vacunación antitetánica. Bueno, la gravedad del tétano se puede, digamos, incluir dentro de los diferentes scores que hay. Yo acá estoy mencionando 5, el de severidad de Ablett, la escala pronóstica de Dakar, la escala pronóstica de Phillips, la clasificación de Veronesi y la clasificación de Miranda-Filo. Les comento la más frecuentemente usada, que es la de severidad de Ablett, que la clasifica en 4 grados. Ahí se puede leer que se tiene en cuenta, por ejemplo, la forma más leve, que es el grado 1, tiene en cuenta el trémolo leve a moderado, la espasticidad generalizada, no tiene dificultad respiratoria, no tiene contracturas, paroxismos o espasmos, y tiene poca o sin disfagia. De ahí para abajo hasta el grado 4, que es el trémolo grado 3, con violentos trastornos autonómicos que afectan el sistema cardiovascular, hipertensión severa y taquicardia, alternando con hipotensión relativa y bradicardia, que ambos pueden ser persistentes.
En la división terapia intensiva del Hospital Muñiz se usa un sistema que clasifica el tétanos en 3 formas clínicas de acuerdo al periodo de incubación y el periodo de generalización y la disautonomía. Entonces lo clasifica en subagudo, agudo y sobreagudo. Es decir, teniendo en cuenta el periodo de incubación, el periodo de generalización y si tiene o no paroxismos, disautonomía, y esto determina de menor a mayor gravedad. Ustedes pueden leerlo, o fíjense que tiene que haber un alto índice de sospecha que es de suma importancia cuando los pacientes se presentan con síntomas compatibles, ya que el diagnóstico es solo clínico. El laboratorio, así como los cultivos, son de poco valor diagnóstico. Solo en un 30% de los casos se aísla Clostridium tetani de la herida. Fíjense que, por ejemplo, la forma subaguda tiene un periodo de incubación de mayor o igual a 12 días, con una generalización de mayor a 2 días, y el sobreagudo, que es el más grave de todo, tiene una incubación de 1 a 5 días, o sea, desde que se produjo la herida aparente hasta que se inicia el trismus pasan entre 1 y 5 días, y la generalización, es decir, que desde el trismus hasta producirse la contracción abdominal, la contractura de los músculos respiratorios, en fin, el laricopamo, etcétera, pasan menos de 24 horas. Como les dije al inicio de la charla, nosotros tenemos una vasta experiencia en el Hospital Muñiz, en la terapia intensiva. Ustedes pueden ver 3 periodos, uno que fue desde en la década del 80 y parte del 90, donde hubo más de 500 casos, de los cuales fallecían el 51% de los pacientes. Un segundo periodo que se entrefiere del 90 al 2004, en donde se ve también mucho menos frecuente, mucho menos casos, pero que se había mejorado muchísimo la mortalidad. Y el tercer periodo, que es entre el 2006 y el 2018, que hubo apenas 19 casos, bueno, mucho más, menor el porcentaje de mortalidad y mucho menos frecuente la presencia de tétanos. Quiero hacer hincapié que si hay buen sistema de salud, buen sistema de vacunación y de protección de anticuerpos, no tiene por qué existir el tétanos. Esto es con respecto al pronóstico, que tiene alto riesgo de mortalidad aquel que tiene un periodo de incubación corto, cuando se inicia precozmente los paroxismos, cuando la gente es adulta mayor, el tétanos neonatal, el tétanos materno, cuando hay aumento de las transaminasas, estos son factores de laboratorio, y aumento de la leucocitosis, las lesiones de cabeza y cuello, el retraso en el tratamiento y la forma generalizada. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, hay que hacer los diagnósticos diferenciales de los focos supurativos locales, por el trismus, la intoxicación con bloqueantes dopaminérgicos, el antecedente es de relevancia y hay que preguntarlo, como por ejemplo la ingestión crónica de metoclopramida o de haloperidol, las meningoencefalitis. Es interesante saber que los pacientes van a tener fiebre o tienen trastornos del sensorio, cosa que el paciente con tétanos está lúcido, la tetania hipocalcémica, con el signo de Chebostek y Trousseau. La intoxicación por estricnina, que ya casi no se da. El abdomen agudo, nosotros, digamos, uno cuando lo leía decía no puede ser, pero tuvimos un caso de un chico de 13 años que se los mostré. Las distonías por fármacos y el síndrome neuroléptico maligno. Tener en cuenta, estos son algunos de los diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, tiene indicación de que el paciente ingrese a la unidad de cuidados intensivos, por más que se encuentre bien, por más que sea una forma subaguda, una forma localizada, tiene que ingresar a terapia intensiva. El ambiente debe tener una mínima exposición a estímulos externos, como puede ser la luz o los gritos o el frío o el calor. La vía aérea debe estar
permeable y eventualmente la indicación de ventilación mecánica. Se sugiere una traqueostomía precoz en condiciones de seguridad. Es mejor una programada que una de urgencia. Una vez asegurada la vía aérea y la ventilación, se procede a realizar otros procedimientos terapéuticos. En cuanto a las otras premisas que se sugieren, que ahora las leo, pero después las vamos a profundizar: la neutralización de la toxina, la administración de antibióticos, vamos a decir cuál es el mejor antibiótico para administrar en estos casos, la eliminación del foco, siempre, el tratamiento de los paroxismos y de la hipertonía y de la disfunción autonómica. La neutralización de la toxina, se utiliza la gamma globulina, que se administra ¿para qué? Para neutralizar la toxina que aún no esté fijada al sistema nervioso central, ya que acorta la duración de la enfermedad y disminuye su gravedad. Existen dos tipos de gamma globulina, una de origen equino y una de origen humano. La equina es más barata y es fácil de conseguir. Es ampliamente utilizada en países en vías de desarrollo, pero podría estar asociada a mayores reacciones adversas. La dosis de gamma globulina administrada, así como la vía de administración, es decir, intramuscular, endovenosa, intramuscular más intratecal, endovenosa más intratecal, sigue siendo motivo de controversia entre diferentes autores. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que una dosis de 500 unidades internacionales de gamma globulina antitetánica humana por intramuscular produce niveles protectores suficientes y no sería necesario la dosis más alta, por ejemplo. Si bien hay muchos estudios que favorecen la administración intratecal de inmunoglobulina humana, la evidencia de su beneficio no es concreto. ¿Sí? Por eso está tan controvertido todo, ¿no es cierto? La gamma globulina humana ideada para la administración intramuscular es la que se usa actualmente en la Argentina. Según la experiencia de nuestro hospital, nosotros damos 10.000 unidades de gamma globulina humana en 250 centímetros cúbicos de estrosal 5 endovenosa a pasar en 60 minutos. Por supuesto, el fabricante recomienda la administración intramuscular, pero nuestra experiencia, como ya les dije, es muy importante que se haga esta cantidad y que sea por vía endovenosa, que es segura, y además se debe administrar en forma local 1.000 unidades internacionales previo al debridamiento del foco. Recordemos que el tétanos no deja inmunidad y por lo tanto debe recibir el paciente vacuna antitetánica, una dosis al ingreso, una al mes y otra al año para lograr una cobertura de 10 años. Esto es como siempre, ¿no es cierto? Con respecto a los antibióticos, se administran en pacientes con tétanos bajo la presunción de que previene la proliferación local del Clostridium tetani en el sitio de la herida. Si bien la penicilina y el metronidazol se recomiendan para tratar el tétanos, algunos argumentan que el metronidazol puede ser una mejor opción. ¿Por qué? Esto se basa en el hecho de que la penicilina produce una inhibición de los receptores GABA, que generan potenciales inhibidores postsinápticos. En este sentido, se sabe que la penicilina en grandes dosis causa convulsiones y muchos han propuesto una posibilidad teórica de potenciar la acción de la tetanospamina. Si tal efecto existe, se convierte en un problema grave, ya que no hay evidencia sólida para un beneficio de la terapia con antibióticos en sí mismo en el tétanos. Entonces, la pregunta sigue siendo si, en ese caso, la administración de penicilina puede hacer más daño que beneficio. ¿Cuánto tiempo? De 7 a 10 días. ¿Cuánta dosis se recomienda entonces? Metronidazol, 2 gramos por día sobre la penicilina. Toda herida que se considera foco debe ser debridado con búsqueda y remoción de todo cuerpo extraño. Por supuesto, previo a la administración de gamma globulina endovenosa y local. Siempre la gamma globulina en infusión y la local, como les dije, antes del debridamiento del foco. La práctica rutinaria en el tratamiento de pacientes con tétanos incluye sedación intensa y parálisis con bloqueo neuromuscular por relajantes musculares y ventilación mecánica.
tetánica. Los sedantes utilizados varían desde benzodiazepinas, como figura en la imagen, como por ejemplo el midazolam y el diazepam, hasta los agentes anestésicos como el propofol. Las fenotiacinas, como la clorpromacina, también se usan para la sedación. Los bloqueantes neuromusculares utilizados son muy variados, pero incluyen el pipercuronio, el becuronio y el pancuronio. Tenemos mucha experiencia en el hospital con pancuronio, como en bolos, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, todo esto que se observa en la imagen, en la tabla, es lo que se utiliza para el control de los paroxismos, de la hipertonía, para la sedación y para la disfunción autonómica. La disfunción autonómica se utilizan, por ejemplo, clonidina, morfina, labetalol e inclusive sulfato de magnesio. Otras drogas que se pueden llegar a utilizar, por ejemplo el baclofeno intratecal, como figura acá, en casos muy graves. Nosotros lo utilizamos en el chiquito que les mostré en el postquirúrgico, que es de 13 años. Y por último, con relación a la prevención, hay que indicar profilaxis antitetánica a toda herida cutánea mucosa o intervención quirúrgica. No nos olvidemos de las intervenciones quirúrgicas en pacientes no vacunados o con vacunación incompleta. Muchas veces no lo recuerdan. Y recordemos que cualquier herida es potencialmente tetanígena. Así que no olvidemos la prevención y no olvidemos la enfermedad. Y por último, con relación a las vacunas antitetánicas, ¿en cuáles las encontramos? ¿En qué vacunas las encontramos? Bueno, puede ser que esté en una vacunación simple para los adultos, por ejemplo, que uno quiere administrar algún refuerzo, la vacuna sextuple, la quíntuple, la cuádruple, la triple A celular, que ahí estamos incluidos nosotros, y en la doble, que incluye la antidiftérica y la antitetánica. Y recordemos que todo paciente que desconoce o está incompletamente vacunado con los refuerzos, hay que administrarle gabaglobulina más vacuna. Bueno, y ya para concluir, recordemos que en el tétanos hay grupos de riesgo identificables: los mayores de 60, los neonatos, los adictos, que es una enfermedad inmunoprevenible. Existen diferentes formas de comercialización, la vacuna, que se puede prevenir, recordémoslo, y que la mortalidad por tétanos permanece elevada. Depende de nosotros que sea menor, ingresando a una unidad de cuidados intensivos, teniendo los insumos y los materiales adecuados. Esta puede ser mucho menor, como ocurre en los países desarrollados con respecto a los países en vías de desarrollo. Bueno, allí está mi mail y nos comunicamos a través del Zoom. Buenas tardes.